Bueno, me gustaría como partir antes de exponer con un trabajo, ¿ya? Ojalá que ustedes puedan participar ahí en su casa. Eh, ahí sí. Que me van llegando notificaciones a las personas que eso es lo que me molesta un poco de Met, porque como que tienes que estar muy atento de admitir a todas las personas. Entonces no es como que lleguen y se incorporen. Entonces como que tengo que estar atento si no se me olvida incorporarles. Bueno, eh, quiero comenzar como una actividad para que ustedes puedan opinar brevemente y luego ya doy paso a la exposición y luego ya hacemos el trabajo de aplicación. Ese es como mi objetivo para hoy, ¿ya? Eh, voy a compartir la pantalla. Una ventana. Oye, ok, ¿por qué no puedo? Ahí hay otra persona que ve. Ahí sí. Uh, ahí no me deja compartir la pestaña que quiero. A ver, una ventana. No, una pestaña. Acá está. Ok, ¿lo ven? ¿Lo ven, no es cierto? O no lo ven? Sí, Sí, profe. Es como una pizarrita de corcho. ¿Le gusta? Es muy, muy linda encuentro. Composite. ¿La ven, no? No les escuché. Sí, sí se Bien. ve. sí, profe, se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, bien. Como les decía, la idea es que pudiéramos como conversar hoy sobre los riesgos psicosociales, pero antes de hablar de los riesgos psicosociales del trabajo, hay que hacer un poquito alusión a lo que yo expuse la semana pasada y que les dejé el video de manera sincrónica, porque esos modelos que yo les expuse son constitutivos del modelo de los riesgos psicosociales. Por tanto, no se puede entender los riesgos psicosociales si ustedes no entienden o por lo menos no le echen una revisada al video de la semana pasada, ¿ya? Por eso les sugiero que si no lo han visto todavía, lo vean o vayan viéndolo por partes, ya tampoco es algo tan extenso lo que expuse el otro día, tampoco así como muy, muy profundo, sino que algo más descriptivo para que ustedes puedan tenerlo en consideración. Bueno, para entender entonces el tema de los riesgos psicosociales, primero tenemos que preguntarnos en qué consisten los riesgos en el trabajo. Entonces, esa es mi pregunta que le hago a ustedes, como de esto que hemos ido conversando en el transcurso del taller hasta ahora, en donde he mencionado algunas cuestiones que tienen que ver con la jornada de trabajo, el salario y bueno, todo lo que ya les he charlado. Me gustaría saber entonces por qué de pronto aparece el tema del riesgo en el trabajo. Se supone que el trabajo es para poder orientar a una persona en una actividad productiva, en particular para la producción de un producto o servicio, ¿no es cierto?, el cual está destinado a ser consumido o ser utilizado por una tercera persona. En este caso, nosotros hemos detallado ya durante el transcurso del taller que por las características de la profesión en la cual ustedes se están formando, principalmente las labores que se realizan son labores de cuidado especializado, ¿no? Eso es como un resumen hasta ahora de lo que hago. Ahora, ¿por qué aparece de repente esta idea de que en el trabajo se presentan riesgos? Y por otro lado, ¿por qué surgen esos riesgos? Y por otro lado, ¿qué significan esos riesgos? ¿En qué consiste el riesgo? Eso es lo que voy. Esa es la pregunta que le hago. Entonces, por eso quiero que ustedes vayan dando ideas nomás y yo las voy anotando aquí con algunos posis para ver eh, qué tal. A ver si construimos juntos una noción de los riesgos. ¿Ok? A partir de lo que ustedes más o menos conocen ya previo al taller, etc. Y también, bueno, lo que han visto durante el transcurso del taller. Vale. ¿Quién se atreve? Son ideas nomás, son lluvias de ideas. Y las voy a ir anotando acá en los posit. No sé por qué no puedo editar esta. Riesgos. No me deja. Bien, vamos. Atrévanse nomás, no hay idea
malas ni buenas, sino que en función de A lo mí que... se me ocurre que puede tener que ver con el tipo de tarea que se exige y cómo eso es adaptable o no a la persona. Vale, estoy anotándolo. Vas a ver que va a quedar en un post. Ya, ahí está. Voy a ponerlo al centro esto y ahí vamos a ir rodeando de ideas. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Aquí parece que me comí adaptable a la persona. Se va viendo lo que voy anotando, ¿no es cierto? Los post es que como no puedo ver la pantalla mía cuando le estoy presentando, a ver. Ah, sí, 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 sí la voy viendo. Ya, no dije nada. Bien, ¿qué otra idea le surge? Vamos, lo que primero se les venga a la cabeza, ¿no? En el chat dice la doble presencia en el trabajo. Ok, vamos a ponerlo. Vamos, ¿qué otra idea se les viene a la mente? Un mal clima laboral Ok, vamos a ponerlo. y también dijeron en el chat, profe, una Di- situación que vulnere la integridad de un trabajador. Vale, vamos a ponerlo igual. Voy a ponerlo azul. Ya, con estas cuatro ideas ya tenemos más o menos algunas nociones, principalmente doble presencia, mal clima de trabajo, vulneración de derechos. Podríamos relacionarnos con algunos factores que tienen que ver con los riesgos en el trabajo. Ahora, hay una cosa como para partir antes de la descripción de algunos de esos factores, es necesario, como les dije, que podamos identificar en qué consiste el riesgo en sí, ¿ok? Y creo yo que como la- las tres, las tres últimas, digamos, participaciones de ustedes respecto a doble presencia, mal clima, vulneración de derechos, podríamos decir dos cosas relacionadas con factores y la última relacionada con consecuencias. La primera va un poco más orientada a tratar de ofrecer una relación de por qué surgen ciertos riesgos en el trabajo. Porque en el trabajo no solamente existen riesgos relacionados con la salud mental, si lo ponemos en ese plano. En el trabajo también surgen otro tipo de riesgos que ponen en tensión, digámoslo así, la integridad física de los y las trabajadoras. Y en ese sentido hay que preguntarse entonces de manera más general en qué consisten los riesgos. Bien, para poder responder un poquito a eso, voy ahora a hacer el paso a la exposición una vez que ustedes ya dieron algunas ideas respecto a lo que ustedes creían que pueden estar relacionándose con los riesgos del trabajo, ¿vale? Estas son algunas ideas como para tratar de ayudar a entender esa cuestión del riesgo, ¿ok? Voy a, como, bueno, dejo de compartir esa pantalla y tengo que compartir ahora el Jamboard. Denme un segundito. Y gracias por ayudarme con leer el chat, porque como estaba mirando la otra pantalla no podía mirar el chat, así que gracias. Bueno, una ventana, no, parece que es una pestaña. Una pestaña, acá está. Eh, ¿Se ve lo que les comparto? A ver, ahí estoy viéndolo. Sí, Vale. Ok, muchas gracias. Bien, vamos. Voy a usar el puntero. Ahí se Profe, ve. Sí, dígame. profe, ¿podría agrandarlo un poco? Que se ve muy chiquitito. Ya, voy a ver cómo hablando aquí en Jamboard. Acá creo. Ahí, Sí, ahí se ve más. ya, Gracias. vale. No hay problema. Ahí sí. Ahí se ve mejor.
alcanzan a ver o logrando un poquito más, un pelín más? Que 200 encuentro que Sí, es un pelín más, por fin. ya. Ampliar. Ahí sí, ya. Ahí. Vale. Ay, aquí cómo leer. Oh, ay, no. El problema es que cómo le doy a ver para moverme. Voy a reducir un poquito. Claro, el problema es que si lo agrando mucho más, no me deja para ver dónde quiero. A ver. Ampliar. Claro, me lo amplía así. Ahí se ve sí un poco. O sea, lo que podría hacer es agrandar un poquito. Déjame un segundo. ¿Lo puedo agrandar un poco esto? Ahí se va a ver un poco más la letra. Después lo chico. Vale. Bien. Ahí le agrandé un poco más, ¿ya? Bueno, entonces hay que preguntarse primero entonces el tema de los riesgos en el trabajo. Yo les he comentado previo a esta clase que el trabajo implica cierto gasto importante, ciertos atributos productivos en el trabajo y que esos atributos están encarnados, podremos decirlo así, en el cuerpo de los y las trabajadoras. ¿Ok? Y en ese sentido, cuando uno hace cualquier trabajo, está utilizando su cuerpo como para poder realizar una tarea en concreto. Y en ese sentido, el cuerpo, como les comentaba también previamente, tiene ciertos parámetros por los cuales puede o no puede desarrollar una tarea en particular. Es decir, está determinado por ciertos límites que determinan su disposición y su capacidad como para poder realizar una tarea en particular. Y en ese plano, por ejemplo, para poder hacer una actividad de carga de peso, por ejemplo, el cuerpo tiene ciertas posibilidades, ciertas determinantes que va a soportar, por ejemplo, cierta cantidad de peso sobre la espalda de un trabajador o trabajadora. Eso es lo que les estoy comentando. Cuando se supera el límite de carga y de posibilidades que tiene el cuerpo de actuar para realizar una tarea, estamos en presencia de una exigencia, una demanda que traspasa los límites propios que tiene el cuerpo como para poder rendir en una tarea en particular. Y en ese momento estamos más próximos a que se presente un daño importante al cuerpo de los y las trabajadoras, dado que el umbral de disponibilidad que tiene el cuerpo para actuar conforme a un fin en particular, que es realizar una tarea, se está viendo sobrepasado por una exigencia que ni siquiera logra ni permite que se haga la tarea en sí, por cuanto el cuerpo no puede lidiar con la exigencia. Eso es lo que les comento. En ese sentido, en el trabajo van a surgir también ciertas condicionantes, ciertos determinantes, ciertos estresores, pongámosles todos esos nombres que aparecen como en la literatura, ciertos factores, ciertos incidentes, etcétera, ciertas alteraciones, disturbios, le llama la literatura. Pero va a estar rodeado de esas condicionantes, por cuanto el trabajo, por su forma y contenido, va a implicar siempre una tensión relevante al cuerpo de los trabajadores porque requiere precisamente de la utilización de sus atributos como para que se consiga la realización de una tarea en concreto. Me explico más situadamente todavía. Es decir, que en el proceso de trabajo, como se necesita de las habilidades, los recursos físicos y mentales de los y las trabajadoras, y además por la naturaleza del trabajo, por el contenido y su forma, es decir, qué es lo que se tiene que hacer en el trabajo, y además hacia dónde se tiene que dirigir, y además qué es lo que se tiene que producir, efectivamente esas tres condicionantes de hacia dónde se dirige, quién lo produce y además cómo se hace, eso implica que la atención hacia el cuerpo de los trabajadores pueda conllevar algunas situaciones que van a estar exigiendo, alterando la corporalidad de los trabajadores. En esto incluyo su físico, incluyo su mente, ¿ya? Para que piensen que en esos dos momentos. En ese sentido, en los aspectos del trabajo van a estar condicionados por ciertos elementos que
ponen en tensión constante a los y las trabajadores en cuanto a su corporalidad física y mental, ¿no es cierto? Eso es lo que yo defino o entiendo por cuerpo, ¿no? En ese sentido, entonces, los riesgos, como les pongo acá en la lámina, son condiciones existentes y residuales, porque precisamente acompañan, ¿no es cierto?, el proceso de trabajo, lo van configurando, y además, ¿por qué residuales? Porque, pongámoslo así, como existen en el proceso de trabajo, los riesgos siempre son como, se presentan como material que está ahí, pero que parece ser que fuera sobrante o restante en el proceso de trabajo. Y en ese sentido, como son residuales al proceso de trabajo, cuesta un poco que exista una totalidad del proceso productivo excluido de riesgos. Eso es lo que quiero comentarles con residual. ¿Qué significa eso? Que en todo proceso productivo va a haber ese contenido que va a estar condicionando el proceso de trabajo, que va a hacer que se tensione el cuerpo de los y las trabajadoras en el proceso de trabajo o en el cumplimiento de su tarea. Por lo tanto, si tenemos un trabajo que requiere la producción de un objeto cualquiera, no sé, o una cosa de esto que vienen por, pongámosle así, no sé, estas cosas que llegan por AliExpress y que se producen en China, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, los mismos POSIT que les estoy mostrando. Y entonces, claro, el proceso de trabajo va a estar ojalá destinado a la producción al 100% de POSIT, pero dentro de ese proceso de trabajo hay una probabilidad que en el proceso mismo surjan ciertos riesgos que van a estar tensionando el cuerpo de las trabajadoras durante la producción. Por ejemplo, para que se elabore un POSIT, no sé, me imaginaré yo que tengan que trabajarse con material, qué sé yo, papel, ¿no es cierto? Y además eso tiene productos químicos, además con ciertas maquinarias, y toda esa forma y contenido del trabajo va a tener en su proceso cierta contribución a algo residual que va apareciendo, que hace que las trabajadoras se vayan tensionando por el trabajo que ellos realizan. Y en ese sentido surge como riesgo, ¿no? Porque esos residuos, claro, los podemos ir moviendo, los podemos ir gestionando, pero siempre van a ir apareciendo. ¿Me entiendes lo que les voy diciendo como esta idea de lo metafórico de lo residual? Porque uno cuando tiene, no sé, un residuo en su casa, qué sé yo, sobra algo, lo elimina, no sé, como por ejemplo el polvo, ¿vale? Tú puedes eliminar el polvo de tu casa, al otro día va a aparecer otro poco de polvo y tienes que seguir barriendo. Y al otro día lo mismo. ¿Me entienden lo que les digo? Pero aparece el polvo. ¿Me entienden? Como lo que les estoy tratando de mostrar como metafóricamente. Sí, Y como aparece de esa manera, el riesgo se vuelve, como les muestro acá, constantemente una situación de peligro, en una situación, como les decía, de tensión, pero principalmente de peligro ¿a qué? A la seguridad y al estado de salud de los y las trabajadoras, y lo vemos en este plano que nos convoca a nosotros como la salud mental en el trabajo. O sea, esa basurita que todos los días el polvo en la casa aparece, ¿no es cierto? Se nos transforma en un problema porque tenemos que estar barriendo todos los días, ¿no es cierto? Si no barrimos todos los días, se va a llenar de polvo más, ¿ok? Y si se llena todos los días de polvo más, puede ser que se nos acumule mucho polvo, el cual puede llegar a enfermarnos, por ejemplo. Eso es una explicación muy metafórica de lo que va ocurriendo con los riesgos, ¿ok? Porque evidentemente por el contenido de un hogar que tiene muebles, que tiene espacio, se tiene probabilidades de que el polvo llegue, ¿no? Si estamos en contacto con la calle, etcétera. Bueno, en el trabajo, en el proceso de trabajo, por los condicionantes de la naturaleza del trabajo, de la organización del trabajo, como muy bien apareció en el Jamboard, ¿no es cierto? Por la exigencia que se tiene, las características del trabajo y todas esas cuestiones, va a poner en peligro, en tensión, la seguridad y la salud de los trabajadores, por cuanto, como les decía, siempre va a implicar que
trabajo se realice porque estamos utilizando nuestro cuerpo para que se realice y nuestras características, atributos y todo lo que ya les he mencionado. En el tercer plano, entonces, como les pongo acá, estos riesgos deben gestionarse y controlarse para evitar su incidencia y afectación en el proceso, proceso laboral. Bueno, deben gestionarse y controlarse para evitar su incidencia y afectación en el proceso laboral, por lo que les dije anteriormente, ¿no es cierto? Como van surgiendo y aparecen, se manifiestan, ¿vale? Podemos ir gestionándolos constantemente en el proceso de trabajo. ¿Para qué? Para que evidentemente esto no tenga las repercusiones negativas en la seguridad y salud de los y las trabajadoras. Porque de otra manera, si no se hiciera, estos riesgos, por sumación, ¿no es cierto? Y por cronificación, es decir, van apareciendo nuevos riesgos que se van sumando a los que ya existen, y eso va generando toda una constelación de riesgos, y por otro lado, por la cronificación, es decir, por su prolongación en el tiempo, tenemos mayores probabilidades de que los y las trabajadoras tengan aún mayores perjuicios para su seguridad y su salud, ¿ok? Otro elemento importante de los riesgos, entonces, si tenemos que gestionarlos constantemente y tomarlo en cuenta en el proceso de trabajo, es que varían constantemente. Como les decía, si un día te tocó barrer, es muy probablemente que mañana igual te toca barrer. Y así. Ahora, se puede sumar otra cuestión. Puede ser que un día tuviste que barrer un poco de polvo, no sé, pongámosle un poco más gris, y al otro día tuviste que barrer un polvo, no sé, más blanquecino, pongámosle, porque no sé, justo se te ocurrió cocinar porque, no sé, hiciste pan o algo así. A lo que voy entonces que además un riesgo de- va tomando formas que lo hacen diferenciado respecto a las formas que adquirió días previos en el trabajo. Es decir, podemos tener un riesgo de, no sé, caída constante en el trabajo como término genérico, pero la forma de manifestarse ese riesgo en el proceso de trabajo va variando constantemente. Y eso es lo que vuelve necesario eh, su vigilancia constante e intensiva, por cuanto, como se va presentando de forma distinta, va teniendo las posibilidades de mutación y de cambio y de transformación, lo que va dejando, eso lo que implica, va dejando obsoletas medidas que a lo mejor tomaste ayer a las medidas que debes tomar hoy y mañana. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces vamos, como varían constantemente en forma, ¿vale? Pueden expresar un contenido más o menos general, no sea el riesgo de caída, como les decía. Ok, se puede manifestar de distintas formas cotidianamente. Pero, sin embargo, a pesar de que se manifiesta de formas distintas, podemos construir ciertos parámetros los cuales podemos ir refiriéndonos a que esas formas dan cuenta un mismo contenido. Es decir, la distinta forma de manifestación de una posible caída en el trabajo se puede manifestar en una gran noción, ¿no es cierto?, de que todas esas formas constituyen la forma de posible caída en el trabajo. ¿Me entienden? Y como podemos hacer eso, podemos construir instrumentos, podemos construir formatos que nos permitan la evaluación y supervigilancia de los riesgos en el trabajo. O sea, podemos observarlos, podemos intuirlos, podemos inferirlos, ¿ok? Porque evidentemente, aunque se presenten de estas distintas formas, podemos construir una forma genérica en la cual sí nos permita decir, oye, estas situaciones que se están dando día tras día constituyen el riesgo de caída. ¿Me entienden lo que les digo? Y en ese sentido, ¿cómo mido el riesgo de caída? Es porque estoy haciendo observaciones diarias. Y la observación, ustedes saben, por investigación, ¿no es cierto?, cualitativa, no sé si lo han tenido, va a constituir una forma de estudio muy avanzada, el estudio cualitativo, por cuanto nos permite dar cuenta del medio en el cual estamos rodeados.
Y si estamos dando cuenta del medio, podemos tomar medidas como para cambiar la situación. Es decir, si hoy hay riesgo de caída, mañana igual, y se está pasando de distintas formas, podemos ir a atacar la forma en las cuales se manifiesta ese riesgo de caída. Eso es lo que le estoy comentando. Bien, entonces, una vez que tenemos una noción de riesgo, vamos a pasar acá, para ya no extenderme mucho más, y poder hacer la actividad. Diferentes tipos de riesgo en el trabajo: ambientales, de proceso, de traslado, seguridad y psicosociales. Ok, ambientales acá yo los puedo graficar principalmente que tienen que ver con las condiciones ambientales, valga la redundancia, en las cuales se desarrolla el trabajo, que puede ser ambiente adverso, hostiles, como por ejemplo el trabajo en altura, con temperatura extrema, entre otros. ¿Ok? Aquí también hay riesgos de proceso, en el sentido donde el proceso laboral mismo implica ciertos emergentes que hacen que la seguridad y la salud de los trabajadores se pueda poner en alerta o tensión o se afecte. En el sentido, por ejemplo, de que si un proceso de trabajo como el que yo investigo, como la minería, por ejemplo, en donde hay ciertas fases del proceso industrial que tienen que cumplirse, obviamente cada una de esas fases es probable que tenga ciertos riesgos diferenciados de la otra. Por ejemplo, los trabajadores que hacen carguillo de maquinaria y todas esas cosas van a tener diferentes posiciones de riesgo a las personas que hacen trabajo administrativo, por ejemplo. Entonces también hay riesgo del proceso mismo. No es lo mismo hacer una fase de tronadura del material, ¿no es cierto?, a las personas que hacen análisis científico de cuál es la calidad del cobre, por ejemplo. ¿Vale? Hay riesgos de traslado, que son conocidos típicamente en la literatura como su forma del accidente de trayecto, ¿no es cierto? O accidente de trayecto, principalmente está cubierto por la ley ¿cómo se llama? Seguro, ley de, ¿cómo se llama? La ley 16.148, y que está cubierto incluso es el mismo artículo que los cuida usted por el accidente de trayecto escolar, por ejemplo. Se aplica también al mundo del trabajo, que es el accidente de trayecto, y obviamente hay riesgos por el traslado, es decir, hay riesgos de accidente si es que yo me traslado de un lugar a otro para ir a trabajar, pero también hay otras situaciones que pasan, por ejemplo, que yo vaya saliendo a mi casa y me asalten o me golpeen o no sé, o me caiga, etcétera, ¿vale? Hay cosas, riesgo en sí mismo por el traslado. Hay riesgos de seguridad, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con aspectos relacionados con la convivencia en sociedad, por ejemplo, qué pasa con el estallido social, qué pasó con la pandemia, eh, principalmente con el tema del 19, o sea, el 18 de octubre del 2019, ¿no es cierto? Ahí hay un elemento importante en cuanto a considerar como emergente en riesgo, que pone también en ciertas situaciones que muestra riesgo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la seguridad de las personas en la movilización, por ejemplo, y también otros aspectos que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, no solamente delictual o qué sé yo, problemas de calle, sino que también la seguridad previsional y cosas por el estilo. Y por último, los riesgos psicosociales, que es lo que me gustaría que fuéramos abordando hoy. Bien, los riesgos psicosociales en el trabajo, entonces, son una de las formas de los riesgos en el trabajo, y básicamente se le pone psicosociales porque hace alusión a cuestiones que tienen que ver principalmente con elementos que afectan la salud mental de los trabajadores, y principalmente este modelo, como les comenté en la clase anterior, se enfoca más que nada en las situaciones que generan estrés, y por lo tanto el estrés es todo un modelo que explica por qué las personas tienen alteraciones en la salud mental, que no me interesa como detallar ahora porque tendría que ser como para otro momento, porque es un tema bastante extenso. Pero bueno, el modelo del estrés es uno de los más utilizados, como yo les dije en la clase anterior, como para poder hacer investigación y explicar los fenómenos que ocurren en la salud mental del trabajo. Y bueno, el modelo de riesgos psicosociales está fuertemente atado a esa noción del estrés, ¿no? Y por lo tanto, estos riesgos, esta configuración del estrés va a tener ciertos correlatos en la salud mental de los trabajadores y va a ser muy determinante en ello. Por eso es necesario indagar en cuáles son los riesgos psicosociales que van afectando la salud mental de los trabajadores. Estos riesgos psicosociales, bueno, como yo les di un texto moreno, ojalá que también, como les digo, si no se lo leyeron para hoy, se lo lean más adelante. Hay algunas nociones interesantes que puedan ver, historia del tema de los riesgos, algunas definiciones. Profe, Sí, dígame. disculpe, ¿podría agrandar ese cuadradito? ¿Esa donde están esas letras? ¿Ese mismo? Ya,
¿Por Yo lo qué? agrando, sí, sí. Ahí sí, Eso. ahí, Gracias. Sí, gracias. ya vale. Bueno, los riesgos psicosociales entonces podríamos definir porque eh, son riesgos que son predictivos por cuanto nos permite saber más o menos cómo se va a manifestar alguna dolencia o queja o afección en la salud de los trabajadores, por eso nos permite saber más o menos cuál va a ser el curso que cierto riesgo en el trabajo va a tener un papel contributivo a la salud, al deterioro de la salud de los y las trabajadoras. ¿Ok? Ocasiona lesiones en la salud de los trabajadores y sus derechos fundamentales, como muy bien dijo, no me acuerdo quién fue la primera persona que comentó, o sea, no, perdón, las últimas personas que comentaron, que era el tema de la vulneración de derechos, ¿no es cierto?, y la afectación de la salud. Entonces ahí tenemos dos problemas. Los riesgos psicosociales, por un lado, afectan la salud mental de los trabajadores, pero si entendemos la salud como un derecho de las personas, y además en el trabajo también hay ciertas consagraciones de derechos humanos que se llaman derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales en el trabajo se llama el derecho al cuidado de la integridad de los y las trabajadoras. Ya. De hecho, uno de los recursos de protección ahí se llama el recurso del cuidado de la indemnidad de los trabajadores. ¿Ya? En ese plano, entonces, como el de todas las personas que trabajan tienen el derecho humano de ser, que se les respete su identidad, que se respeten sus valores, sus creencias, su iniciativa de organización, etc. Los riesgos psicosociales, si se mantienen, se manifiestan, por lo que les comenté previamente, y van alterando el bienestar de los y las trabajadoras. Evidentemente, si eso se prolonga en el tiempo, va constituyendo una situación que va lesionando no solamente su salud mental, sino que sus derechos fundamentales, es decir, va lesionando sus derechos humanos en el trabajo. Lo cual nos pone en un plano muy relacionado con el derecho. Uno puede estudiar, por ejemplo, los riesgos del trabajo, la salud, la enfermedad, y siempre después aparecen ciertas leyes para el cuidado, porque evidentemente los riesgos psicosociales tienen que ver y tienen un papel muy relevante en la vulneración de ciertos derechos fundamentales en el trabajo. Bueno, ¿dónde está? Me perdí un poco. Acá está. Tiene relación con el contenido del trabajo y la forma, por cuanto, claro, el contenido del trabajo, la forma del trabajo, por ejemplo, pensemos la psicología, psicología clínica, que es una de las formas de trabajo que tiene la psicología, como principalmente orientada a la atención de personas que tienen necesidad individual o grupal o colectiva respecto a su salud y por lo tanto pasa un periodo de trabajo terapéutico, etc. Nos configura una forma de desarrollar la psicología que no es la misma que la psicología comunitaria, jurídica, etc. Y por lo tanto, en esa misma forma de organizar el trabajo clínico van a surgir situaciones de riesgo que son propias por su forma a esta manera de ejecutar la psicología. Y a su vez, por el propio contenido del trabajo, es decir, con qué pacientes se trabaja, qué es lo que tengo que hacer, qué áreas tengo que abordar, qué previsión tienen las personas con las que trabajo, cuál va a ser mi remuneración, etc. También van surgiendo cuestiones que están relacionadas con el trabajo. Y bueno, como también les dije previamente, estos riesgos psicosociales, al igual que cualquier otro riesgo, se pueden ponderar y vigilar, es decir, se pueden evaluar, se pueden pesquisar y se pueden, digamos, prevenir. ¿Cuáles podrían ser algunas formas de los riesgos psicosociales? Y ya con esto quiero ir cerrando para que obviamente ustedes puedan hacer el trabajo que tengo en mente que hagan. Algunas formas de esto tienen que ver con la carga o la exigencia de trabajo que ya mencionaron ustedes al principio. Tienen que ver con el tipo de tarea que se exige y sea adaptable a la persona. Bueno, esto tiene que ver con la carga de trabajo. ¿Cuánto es la exigencia de trabajo que se hace una persona como para poder cumplir con una tarea en particular? Es decir, ¿cuánto es lo que se está demandando de la utilización de ciertos atributos mentales y físicos para que una persona pueda ejecutar la tarea que se le está demandando? ¿Ya? Y además, ¿en cuánto tiempo? Porque creo que acá está la jornada de trabajo. Ya, bueno, después voy a hablar de la jornada. 2. Contexto y organización del trabajo también. Estos son los elementos que tienen que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo, creo yo, como bien resumido. Contexto y organización del trabajo, por cuanto, ¿no es cierto?, dónde se realiza, ya lo vimos, ¿no es cierto?, y decía, hay riesgos ambientales,
Si trabajo a la intemperie, por ejemplo, o en una oficina, eso cambia radicalmente las posibilidades de emergente en el trabajo y por lo tanto cambia la forma en la cual los y las trabajadoras se exponen a ciertos riesgos. Y en ese sentido, el contexto de trabajo y su organización, por ejemplo, la administración, estilo liderazgo, clima, como ustedes dijeron, tiene un papel contributivo en los riesgos psicosociales, por cuanto un estilo de liderazgo tóxico, como se llama hoy día en la literatura, tóxico en el sentido tiránico o laissez-faire, que son como, que está comprobadísimo que esos estilos de liderazgo contribuyen a los riesgos psicosociales, por ejemplo, de lo de las trabajadoras. Esas formas de organización del trabajo van a tener una repercusión en los riesgos psicosociales o constituyen uno de los elementos de los riesgos psicosociales. La jornada de trabajo también juega un papel relevante. Y por eso yo le hablé anteriormente de todo esto de los tiempos reproductivos, tiempos productivos. Bueno, acá aparece ya con un nombre como jornada de trabajo en cuanto a que las agendas de trabajo de los trabajadores, trabajar 8 horas o trabajar 12 es distinto. Trabajar jornadas intensivas, por ejemplo, de 24 horas, como lo hacen en el sector salud. Trabajar en jornadas de turnos de noche, está comprobadísimo que afecta a la salud mental y por lo tanto afecta al ritmo circadiano y enferma a los trabajadores porque les provoca trastornos por turno de trabajo y toda una serie de síndromes que alteran su sueño. Trabajar en jornada extendida en la salud, por ejemplo, hacer tu turno y después hacer otros turnos, tener más de 2 trabajos, ya. Todas esas cuestiones tienen que ver con la jornada de trabajo y por lo cual la jornada de trabajo tienen un papel en los riesgos. La relación trabajo y vida familiar, ustedes lo mencionaron, que se conoce como la conciliación trabajo-familia o doble presencia. Obviamente eso también juega un papel porque evidentemente si hay una afectación del tiempo reproductivo, como ya lo hemos visto en clase, no hay un tiempo para poder hacer actividades de esparcimiento, de ocio, de recreación, de compartir con hijos, con hijas, con parejas, con pinches, lo que sea. Entonces se acorta el tiempo reproductivo y obviamente eso trae ciertas repercusiones o viceversa. Como la extensión de la exigencia de trabajo durante el tiempo productivo es tan alta que quedamos tan agotados y agotadas que obviamente en el tiempo reproductivo lo único que queremos hacer es como descansar los huesos, digámoslo así, y no se pueden hacer otro tipo de actividades que también deberían hacerse en ese tiempo, ¿ya? Y por tanto tenemos ciertos conflictos. O, por otro lado, también por cuestiones de género, como ustedes saben, las mujeres terminan haciendo doble o triple jornada de trabajo y entonces tienen que salir del trabajo, cumplir con labores domésticas y además si es que son dirigentes sindicales, como yo conozco a varias mujeres, tienen que hacer labores sindicales o si son dirigentes sociales, tienen que ser dirigentes sociales y bla, 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 y se van sumando jornadas de trabajo. Relaciones socioprofesionales y estilos de gestión también es un papel muy determinante por cuanto las relaciones entre colegas, con superiores y con colegas superiores, ¿no es cierto? Y con personas externas a la organización también van a tener un papel relevante en los riesgos psicosociales y los estilos de gestión, ¿no es cierto? Si son orientadas a la tarea o orientadas, digamos, a bienestar de las personas en las instituciones. Según algunos trabajos que tiene la profesora Alicia, por ejemplo, en el ámbito de la salud, yo he visto ahí, hay orientaciones de estilo de gestión que se van destinando hacia el cumplimiento y respeto de la tarea. Imagínense durante el contexto de la pandemia, como están agotados las trabajadoras de la salud, hacia el estricto cumplimiento de las metas, de los objetivos, ¿no es cierto?, que no fueron planificados durante el contexto de pandemia, y eso tiene una repercusión importantísima en cuanto a el deterioro de la salud de las trabajadoras, de los grados de estrés o estrés en el trabajo, ¿ya? Eso es lo que les comento con estilo de gestión. Seguridad laboral y previsión social no solamente tiene que ver con que los trabajadores no trabajadoras se pueden ver expuestos a situaciones que ponen en severo riesgo su propia integridad física y mental, por ejemplo, atentados contra los lugares de trabajo, posible accidente, ¿cómo se llama? Situaciones de violencia exterior que pueden vivir las trabajadoras, por ejemplo, lo que pasó hace un tiempo atrás con unas colegas de una residencia, creo que pasó acá en Villa, no, ¿a dónde fue? En Villa Alemana, algo así que nos comentaban unos compañeros y compañeras de trabajo, que una
una señora de una residencia, estaban ahí y están cuidando niños del Sename, ¿no es cierto? Niños y niñas que están en residencia, y entra un tipo y la viola. Y eso es un riesgo de la seguridad de los y las trabajadoras porque la institución no tenía, eh, no había guardia, no habían medidas como de las rejas, por ejemplo, como para cuidar el lugar. Entonces, como, bueno, como que no se pudo prever un posible riesgo de que pasara algo, de que algo así pasara, y bueno, pasó. Eh, Eso, y además tiene que ver con seguridad laboral en el sentido del contrato, la previsión, el aseguramiento de ciertos derechos, beneficios, ¿ya? La seguridad también tiene que ver con eso, en el sentido de poder tener una seguridad contractual, no precariedad y todas esas cuestiones. Y por último, el cuidado del personal del bienestar, que tiene que ver también con de qué manera se abordan las situaciones de el desarrollo de la carrera, el desarrollo de relaciones interpersonales en el trabajo, el cuidado de la salud, entre otros, ¿ok? Bueno, acá les puse un mapita así, ejemplo de manejo de los riesgos, pero voy a pasar un poquito porque quería hablar, pero porque como estamos un poquito sobre el tiempo. Y quería mostrarles esto último, ya para que puedan hacer el trabajo. Hay una forma, entonces yo les decía que se pueden evaluar los riesgos psicosociales, y en Chile por lo menos se hace de esta manera, ya, porque es un modelo que se trajo de España, es un modelo desarrollado por iniciativas sindicales en España, que es el COSOP, ya, donde adaptaron el ISTAS, Instituto de Salud del Trabajo Sindical, algo así de España, y ese instituto en España, digámoslo así, en los años 90 empieza a hacer un trabajo, los 2000 más o menos empieza a hacer la validación de un instrumento para evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo, y traen toda una metodología de, ¿cómo se llama?, de Copenhague, y bueno, el instrumento se llama Copenhagen, ¿cómo se llama? COSOP, Copenhagen Psicosocial, algo así, el instrumento, ¿ya? Cuestionario. Entonces, un cuestionario de riesgos psicosociales de Copenhague. Eso lo adaptan a España, ese modelo después se trae a Chile, como el año 2005 más o menos se empiezan a hacer las tratativas, se hace la validación de un instrumento en Chile a través de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, unas iniciativas sindicales que se hicieron durante ese periodo, y se construye lo que se conoce hoy en día como el Protocolo de Riesgos Psicosociales en el Trabajo o suceso ISTAS 21, que es el que yo les he mostrado en el trabajo que tuvieron que hacer algunos grupos acá. Bueno, de todo eso viene ahí y permite la evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo a través de una metodología que tienen que aplicar la empresa, con trabajadores, con la organización de un comité. Bueno, ahí pueden revisar mejor lo que les dije para no... les pueden revisar ese documento que se los puse en la carpeta si quieren un poquito más para saber cómo se hace. Y lo que me interesaba un poquito cómo es lo que se evalúa ahí, ¿ya? Bueno, en ese instrumento se evalúan 5 dimensiones que tienen que ver con exigencia de trabajo, trabajo activo, apoyo social, doble presencia, compensaciones, ¿ya? Y acá hay 2 elementos que los puse porque supuestamente deberían estar incorporados a la evaluación de los riesgos psicosociales, pero los voy a comentar después, o sea, en otra clase. Pero las exigencias psicológicas tienen que ver con el contenido de la demanda de trabajo. Si ustedes recuerdan la clase anterior, tiene que ver con la evaluación de las demandas de trabajo, la exigencia de trabajo, y por lo tanto está enfocado en modelo de demanda, control, ¿no es cierto?, y apoyo social. Es decir, esta primera área sería del modelo de demanda, control, sería el área de demanda, ¿ok? Por otro lado, el apoyo social y calidad de liderazgo alude a la categoría de apoyo social del modelo de demanda, control, apoyo social, ¿no es cierto? Y por lo tanto se evalúa en esta dimensión viendo la calidad de las relaciones socioprofesionales, la calidad de liderazgo, entre otros aspectos. El trabajo activo y desarrollo de habilidades tiene que ver con precisamente el factor de control en el proceso de trabajo. Es decir, cuánta autonomía tienen los trabajadores y trabajadoras como para poder realizar sus funciones, y también la utilización de su inventiva, sus recursos como para poder hacer eso. Las compensaciones tienen que ver con el modelo de esfuerzo-recompensa, ¿no es cierto? Por cuanto las compensaciones están aludiendo a cuáles son las retribuciones que tiene el trabajo, ¿no es cierto?, el sentido de trabajo, etcétera, y también el tema de remuneraciones, el tema de la seguridad en el trabajo, entre otros aspectos. Y la doble presencia tiene que ver con el modelo de la conciliación trabajo-familia,
en donde usted ya, como le he comentado, este conflicto como para poder lidiar con el trabajo familiar y laboral. Bueno, acá pueden ver, quiero ver si puedo agrandar un poquito esto, algunas de las dimensiones del instrumento, lo pueden revisar igual en internet, no es mi intención que se vuelvan así como expertos y expertas, y acá está el flujo de intervención igual de lo que se tiene que hacer. En los riesgos psicosociales, la idea es que puedan construirse ciertos indicadores que nos dice cuáles son los niveles de ubicación de los riesgos. O sea, los riesgos los podemos graduar igual. Podemos decir cuándo son menos intensivos y cuándo son más intensivos. Por esto que le decía yo, por sumación y por prolongación, es decir, por cronificación. Ya esos dos elementos determinan los grados de riesgo psicosocial. Bajo, alto, medio. O sea, bajo, medio, alto. Y en ese plano podemos tener intensidad más baja, media o alta los riesgos y cada una de esas intensidades va a determinar la necesidad de abordar ese riesgo. Es decir, si está en un riesgo alto, necesitamos más acciones. Si tenemos un riesgo bajo, tenemos que hacer menos, pero igual estar monitoreando. ¿Me entienden? Y por otro lado, bueno, acá están las dimensiones que le digo, pueden verlas con más detalle, no sé, la exigencia psicológica del cuestionario, exigencia psicológica cuantitativa, es decir, la carga de trabajo física y cuánto es la carga real de trabajo, las cargas cognitivas, tiene que ver con la carga mental, las cargas emocionales, ¿no es cierto? Entre otras, el apoyo social, la claridad del rol, conflicto de rol, calidad de liderazgo, compensaciones, estima, perdón, inseguridad respecto al contrato de trabajo, ¿no es cierto? Y en doble presencia, preocupación por tareas domésticas y carga de tareas domésticas. O sea, ahí hay varias de esas dimensiones que evalúa el instrumento y si ustedes quieren, como les digo, yo les compartí ahí el protocolo y lo pueden revisar con más detalle. Quiero ver si podemos hacer, yo sé que no vamos a poder hacer la actividad que tenía porque igual me extendí un poquito más, pero vamos a ver si podemos hacer esta y yo les doy como tarea para que hagan el análisis de caso después, ¿ya? En sus casos. Y así dejamos un tiempito para que conversemos sobre la entrevista igual que tienen que hacer. Así que en estos 10-15 minutos que nos quedan, podemos hacer esta actividad entre todo y todo, ¿ya? Vamos a ver, desde lo que he expuesto entonces, y de lo que ustedes también han podido leer y comentar. Vamos viendo. Pensemos en esta situación de esta foto. ¿Qué es lo que ven en ella? ¿Están viendo o no? A ver, sí, ya ven. ¿Qué ven Sí, en se esta ve. foto? Alguien, Veo... Ah, dale. Dale. no, dale tú. Ya yo veo dos colegas y uno se ve con un estado de ánimo más bajo, quizás estresado o frustrado. Vale, Y uno apoyándolo. vale. Lo estoy anotando. Van a ver aquí que voy a poner un post. Ahí sí. Vale. ¿Qué otra cosa más ven en la fotografía? Pensemos que hay algo que no se ve. Primero, lo que no se ve. ¿Qué pudo haber ocurrido para que llegara a esta situación? Eso no se ve en la foto. Pero bueno, Sobrecarga laboral. ya veamos. Lo voy a anotar. Déjenme un segundito. Vale. Lo puse. Vale. ¿Qué otra cosa? Vulneración de derechos. ¿Eso pasó antes? ¿Cómo se pudo haber dado? A ver. Claro, me lo imagino como que pasó antes. ¿Qué pudo haber pasado antes? Como el caso que estaba pasando, o sea, que pasó hace pocos días de Vanessa y no me acuerdo Ah, cómo sí. era el nombre, Sí, el que acoso fueron laboral. abusadas. También, eso, el acoso laboral. Vale. Sí, fue terrible ese caso. Posible vulneración, ya, acoso laboral. ¿Qué otras No tuvo cosas? tiempo de reproducción. Vale, no tiene tiempo de reproducción, de descanso, ¿no es cierto?
Vale. Ahí. ¿Qué otra idea más? Vamos, vamos. Jornadas laborales muy largas, o turnos. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a anotar. Desgaste físico y emocional por la situación. Ujú. Lo voy a poner aparte para que se vea mejor. Espera. Vale, ahí Hay está. unos comentarios. Dice, Ya, si me lo lees yo lo voy a anotar porque no puedo estar ahí editando el chat. romantización de la vocación de los profesionales de la salud como a nivel social y mediático. Ya. Entonces vamos a poner eso, romantización. Y otro dice, podría ser malas condiciones de salubridad. Ah, muy bien, malas condiciones. Ok. ¿Falta alguna? A ver, creo que las puse todas. Pasemos a la otra foto. Vale, ¿qué ven ahí? Disculpe que le ponga la cosa, pero aprovecho de hacer también mi, mi trabajo de estar ahí pensando en mi tema de investigación. Pero bueno, ¿qué ven acá? ¿Podría ser riesgo como físico o el cuerpo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué sentido se expresa eso en la foto? Creo que en las máscaras, porque están en un contexto que en realidad no está hecho para seres humanos, pues si no tendrían que usar Sí. máscaras esas como protectoras y todos los guantes, etcétera. ¿Vale? El ambiente de trabajo. Lo voy a anotar así. ¿Vale? ¿Qué otra cosa más ven? O también lo que no ven, qué puede haber pasado antes o qué puede pasar acá. También puede ser. Si la idea es que podamos ir haciendo un trabajo de identificar posibles riesgos también. Acuérdense que los riesgos son también posibles de, ¿cómo se llama? Son predictivos, o sea, podemos predecirlo. No solamente tienen que ocurrir, podemos, ¿cómo se llama? Podemos predecirlos, podemos anteponernos a ellos. Así que, ¿qué puede ocurrir o qué puede suceder también acá? Riesgo de lesiones físicas. ¿Sí? Vale, vamos a aumentarle. Les quiero preguntar algo, miren. Acá hay un señor que tiene algo, ¿no es cierto? No sé si lo ven, déjenme marcarlo. ¿Lo ven ahí? Ay, no sé si es muy grande el chico, pero ¿ven eso que les marqué? Como un rojito, algo así, una cosa roja acá. Un poco, pero no identifico qué es. Un Espérenme, guante. espérenme un poquito, a ver, déjenme ver cómo lo... Ya, está con unos guantes, ¿no es cierto? Pero tiene como un control. No sé si lo ven. Un controlcito, así que tiene que él operar. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Sí, ahí lo vi. Vale. Entonces, aquí hay un proceso de control, ¿ya? Supuestamente él opera esto porque él después de que él hace esto, esto tiene que correrse. Se puede correr para allá o se puede correr para acá, ¿no es cierto? En este caso yo creo que se corre de allá para acá. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué está ocupando este hombrecito aquí para hacer eso? ¿Solo su mano o está ocupando otra cosa? Vamos. ¿Qué Un otros riesgos casco pueden? y... Ya, sí, sí, sí. Un casco, una máscara, pero le estoy preguntando por qué se está ocupando esto. Igual. Ah, Ah, la... Vale. Entonces, ¿por qué puede estar ocupando hay, sus facultades mentales para eso? hay una responsabilidad ahí que igual puede Eso. producir un gasto mental o cognitivo. Yo lo anoté acá, miren. Miren. ¿Están de acuerdo? Ahí. ¿Por qué Sí. estoy escribiendo mal?
tiene que estar atento. ¿Están de acuerdo? Sí, O total. sea, obviamente tiene que cuidar el producto, pero no puede dañar. ¿Qué pasa si este sujeto se le pasa la mano con el control y esos láminas golpean a su colega? ¿Podrían dañarlo? ¿Sí? Entonces, acá vemos una situación de trabajo. Ustedes dirían, sí, bueno, está limpiando estas cosas, pero aquí también hay un trabajo, entre comillas, y ahí hay una cosa muy interesante que encuentro yo porque dice, por ejemplo, la psicoanalista del trabajo, Molinier y muchas representantes como que hacen estudios de género de esta, porque dicen que en general igual uno hace trabajo con cuidado para otros. Es decir, cuando yo trabajo con otros colegas y tenemos una buena relación de cooperación, yo estoy pensando en mi colega y también en otros trabajadores y trabajadoras de otras partes que a lo mejor yo no conozco, para que el trabajo no los dañe a ellos. Es como bonito ese igual encuentro. Como si yo hago mi trabajo bien, no quiero perjudicar a otro trabajador o trabajadora que tiene que hacer otro trabajo en relación al trabajo que yo hice previamente. Y eso es como bonito encuentro. Es como, imagínense los maestros de la construcción, que tienen que dejar bien puestos los implementos de conexión o lo que sea, para que después venga otro que haga la terminación, ¿no es cierto? Y sepa que más o menos se tiene que solo preocupar de la terminación y no de la estructura. ¿Me entienden? Igual, de cierta manera, inconscientemente, aunque sea, las personas tienen un cuidado con otros, es decir, el trabajo igual implica que se tenga que ser meticuloso en algunos momentos, se tenga que ser cuidadoso, porque no solamente que el trabajo quede bien hecho, porque implica que hay otros trabajadores y trabajadoras que también tienen que aprovecharse de ese otro trabajo que hiciste para que las cosas resulten bien. Entonces, en esta foto podemos ver un poco eso, es decir, él está haciendo su trabajo tranquilo, manipulando esto, pero ¿para qué? Con cuidado, porque obviamente también se esconde algo que no se muestra en la foto, que es el cuidado para que su colega no tenga. ¿Qué facultades mentales tenemos que tener para tener razonamientos de cuidado? Ustedes lo saben, porque han tenido psicologías y todas esas cosas, psicología del desarrollo y todas esas cosas, me imagino. ¿Qué es lo que, cómo hay una facultad emocional o mental, no sé, bueno, mental también, sí, porque hay neurona ¿Empatía? espejo y todo eso. Empatía, sí, me cae muy bien eso. O sea, podemos decir que sí, o tiene que tener una facultad empática. Sí, sí, el tipo tiene que darse cuenta que si se manda un condoro con el control, va a dañar a su colega, como ustedes dicen. Pero tiene que darse cuenta de ese riesgo posible, ese residuo que puede aparecer. O sea, que está ahí, de hecho, está ahí el riesgo, está latente y se puede manifestar. Vamos a ver la otra. Y con esto ya terminamos esta parte. Y esto quiero que piensen que sea una psicóloga haciendo teletrabajo, ¿vale? Porque no, me cuesta mucho encontrar fotos de psicólogas y psicólogas haciendo trabajo, será por la privacidad y todo ese punto, pero siempre salen cosas muy estereotípicas, así como alguien muy rubio y menemista y atendiendo a niños muy rubio y menemista, es como, no encuentro fotos así como un poco más también cotidianas, digamos. Siempre son como muy actuadas, así como para que el centro de atención psicológica tanto necesita vender su producto, entonces vamos a sacar la mejor foto de todos. Pero no hay como cosas así como de lo anterior, pues del minero y minera que está ahí sacando, fundiendo, no podéis tampoco hermosearlo mucho, aunque la foto igual es buena, pero es lo que es. En cambio, en psicología, claro, si tú quieres vender una terapia psicológica, lo que sea, igual tratáis de salir bien y vender que tenéis buenas cosas y todo, igual. No mostráis como otra cuestión. Bueno, O en el resumen, paciente recostado en un silloncito. claro, sí, siempre aparece eso, como, y son siempre gente muy rubia, menemista y todo el cuento, así como, yo digo, oye, pero no hay ninguna foto así como de otros psicólogos que trabajen en la escuela también me pasa así como, escuelas muy lindas así en internet y digo, bueno, pero ¿y dónde están mis colegas o compañeros y compañeras que he conocido que han trabajado en escuelas rurales y cosas así? Pero bueno, piensen que es una psicóloga. Veamos, identificamos algunos riesgos, ¿ok? Que está haciendo su teletrabajo. Se está dañando la vista. Ya, bueno.
Y también tiene una postura súper encorvada, tal vez no puede respirar bien con la mascarilla, como que físicamente no siento que esté muy cómoda. Sí, vamos a poner ahí. Postura. ¿Por qué está con mascarilla siendo que es teletrabajo? Yo creo que es como para generar la asociación entre teletrabajo y pandemia, para que tú puedas Tiene- asociar. Bueno, ese es otro factor. Bueno, te la respuesta. ¿Qué otro elemento tiene que estar rodeando el trabajo de la psicóloga y psicóloga hoy en día haciendo trabajo remoto? ¿Qué riesgos pueden surgir psicosociales ahí? Hay uno muy rápido que me puedes decir. Incertidumbre. Dale, ya hay más incertidumbre y por lo tanto la voy a poner acá, inseguridad laboral. Tal vez el tema del ambiente es estar como con la luz apagada y Sí, como, no sé, como que cuando uno se imagina una terapia en teletrabajo, como que el ambiente tiene que también emanar un mensaje, como que aquí igual está súper como oscuro. sí, ahí lo puse. Bueno, hay otra cuestión que aparece como riesgo psicosocial si tú estás trabajando en teletrabajo desde tu casa y no desde tu lugar de trabajo. ¿Qué puede pasar ahí? Usted lo La mencionaba pérdida harto. de los espacios. Muy bien. ¿Y qué pasa si se pierden los espacios? ¿Qué pasa con los tiempos de trabajo y los tiempos de reproducción? No hay tiempo reproductivo. Muy bien, ya entonces se lesiona. Vale. ¿Qué pasa si además si esta psicóloga tiene hijos, hijas o hermanitos, hermanitas que tengan que cuidar y todas esas cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Doble presencia. Ya, muy bien. Vamos, además, ¿qué pasa si la psicóloga no tuvo una capacitación adecuada como para hacer terapia por vía remota con niños y niñas? Pensémoslo así, que tiene niños y niñas. ¿Qué pasa con ella? Carga emocional o estrés. Sí, ya vale, vamos a poner acá. Vale. Bien, También podría ser como el tener que adaptarse como al instrumento que ya sería como el computador, las eso. videollamadas y todo eso. Claro, no, no es menor, o sea, nosotros hicimos un trabajo con unos colegas que trabajan así como en programas de Sename y más del 90 y tanto por ciento de los programas no capacitó a sus trabajadores para hacer teletrabajo o teleanálisis o teleterapia, como le quieren llamar ustedes. O sea, es como que, bueno, estamos en pandemia, tenemos que atender niños y niñas, pero ustedes arréglensela como puedan y vean cómo lo hacen. ¿Se imaginan el nivel de estrés que tienen que haber sentido los trabajadores en ese momento? Así como, ¿y cómo lo hago para hacer eso si nunca he hecho teleterapia? Y Además, claro, hay mucha gente que no tiene como a quién preguntarle, que claro, vive sola o que vive con gente que tampoco se maneja. sí, vamos a poner eso igual un factor importante, el aislamiento, ¿no es cierto? Falta de apoyo social, ya, lo vamos a poner ahí. Sí, es verdad. Y más aún, como yo les he dicho, en muchos de los programas en los cuales trabajan los profesionales de psicología se trabaja en equipo. Entonces, durante el contexto de pandemia, que trabajes solo o sola, o tengas que tener reuniones de equipo de manera virtual y tengas que atender un caso, ¿cómo lo haces para hacer visita domiciliaria? ¿Cómo lo haces para ir a tribunal y todas esas cuestiones que hay que hacer, por ejemplo, si trabajas con niños y niñas? Pero también si haces cosas relacionadas con el empleo, o si haces cosas con pericia, se te vuelve un problema igual, ¿no es cierto? Bueno, por eso les puse estas fotitos como para que fuéramos viendo cómo se van materializando algunos riesgos psicosociales y ustedes pusieran a prueba su ojo. La actividad que les voy a dar entonces para que la puedan hacer cuando tengan tiempo es un análisis de un caso, ya se lo subí, lo pueden revisar y les puse un cuadrito. Ya voy a parar de
compartir esto, a ver si les puedo compartir muy brevemente eso para que entiendan. Y ahora les voy a dar más indicaciones sobre la entrevista para que estén tranquilos y tranquilos, lo puedan hacer bien. Yo pensé que porque yo le puse una matriz bien así como descrita, pero a lo mejor hay algunas cosas que no se entendió bien, porque como tampoco se la he explicado, entonces siempre es necesario una explicación. Bueno, este Jamboard ya quedó, está dispuesto para que lo puedan revisar ustedes. Lo único que necesitan es abrirlo con su cuenta de Gmail, ¿ya? Quiero mostrarles un poquito el caso para que lo puedan hacer porque creo que les va a servir, ¿vale? Y después denme un ratito para que hablemos sobre la entrevista que yo sé que es de interés para usted y también lo que vamos a hacer en la próxima clase porque estoy pensando un poco cambiar el contenido de la clase que viene después para que estoy pensando que muy probablemente estoy viendo que por la fecha tal vez no van a poder hacer el tema de, ¿cómo se llama esto? Que yo pensaba hacer un dispositivo y todo ese cuento y que lo aplicaran. Creo que va a estar difícil, entonces los voy a dejar con mucha presión. Sí, entonces quiero ver si podemos cambiar esa evaluación por otra, a ver si les parece. Estoy pensando que ustedes puedan hacer mejor una presentación entretenida, puede ser con diapo o TikTok o lo que les guste hacer, no sé, sobre las psicopatologías del trabajo. Yo les doy los temas y así ustedes hacen la presentación. Pero bueno, lo hablamos después. Denme un segundito para mostrarle el análisis del caso. Gracias, profe, por la consideración. Sí, sí, no, sí. Estoy pensando que igual veamos el dispositivo, que igual lo vamos a ver, pero lo vamos a hacer de una manera más relajada para que ustedes a lo mejor aprendan algunas cosas, pero no con la presión de que tengan que aplicar el otro, porque ahí sí que yo lo voy a terminar acabando. Pero no quiero perjudicarles tampoco su salud emocional ni nada, ¿ya? Y que estén ahí Gracias, profe. todos reventados y reventadas por igual un taller, así que bien, vamos a ver si puedo abrir lo que quiero mostrar. Análisis del caso, ¿ok? Aquí lo estoy compartiendo, bueno, es un caso que yo creé así, no es muy profundo, pero tiene algunas cosas que son interesantes que puedan mirar, que puedan discutir en su grupo, y luego de eso hay un análisis que tienen que hacer ustedes, ¿vale? La idea es que acá puedan identificar los riesgos psicosociales, muy parecido a lo que hicimos ahora, si quieren le ponen los nombres, o sea, ojalá que sean los nombres técnicos que vimos hoy día, o lo que vieron en el documento de Moreno, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, no sé, vale, vimos la doble presencia. Ya, entonces vimos la descripción. Se observa esto, ¿no es cierto?, en el caso por estas razones. ¿Ok? Y también pueden ver posibles consecuencias, ¿ya? Posibles consecuencias. Yo sé que estos trabajitos que le doy no son como evaluados, pero igual es bueno que lo hagan porque van aplicando, ¿ya? Van aplicando un poco el conocimiento y el contenido, ¿ya? Y eso, muy sencillo, vayan identificando los riesgos y vayan describiendo por qué ustedes creen que se aprecia ese riesgo y qué tipo de consecuencias y qué razones les llevaron a que eso se observe, ¿vale? ¿Me entendieron? ¿O no? Profe. ¿Lo Ya. subimos al aula? Sí, yo voy a abrir ahora, después de que terminemos esto, un apartadito para que la suban y así yo voy mirando sus trabajos. Igual ya he ido mirando algunos, como le digo, no tienen nota los trabajos, pero... o no, por el programa no tienen nota, sí. Pero, ¿cómo se llama? Es bueno porque van ustedes aplicando igual el conocimiento, así que... Y no todas las cosas tienen que hacerlo porque hay una... ¿Cómo se llama? Una nota de tal, sino porque se metieron en un taller porque quieren aprender, igual. Hay que realizar ese deseo, ¿ya? ¿Qué le iba a decir ahora? Ah, la entrevista, perdón, la entrevista. Vale. Díganme sus inquietudes sobre la entrevista y la respondo mejor, así voy más rápido. ¿Qué dicen? TikTok. Ah, sí, pueden, sí, ¿por qué no? Sí. Que son muy boomer para que no... Yo no tengo, pero sé la importancia que tienen las redes sociales, así que no hay problema. Profe, Pegué por estar en expectativa. Ah, qué linda me dice. Gracias. Ya. Dígame. profe, yo Dígame tengo eso. una duda todavía sobre el formato de la entrevista porque quería saber si es probable hacer una entrevista así como por Zoom, y eso es, o hay que realmente como, porque me pierdo la parte de editar, como que, ¿qué se espera en con esa instrucción? Ya. Miren. Bueno, la actividad de entrevista encuentro que
primero, es muy importante que la puedan realizar y por eso las invito a que la hagan porque van a poder aplicar muchas de estas cosas que estamos viendo a una situación de conversación con otra persona que ya tiene experiencia en el trabajo en psicología, ¿vale? Entonces ahí ustedes elijan qué tipo de psicólogos quieren entrevistar. Puede ser educacional, clínico, comunitario, laboral y todos, ¿ya? Puede ser una profe que también haga psicología. El año pasado le di total libertad a los estudiantes y las estudiantes para que hicieran eso. Llegaron psicólogas y psicólogos comunitarios, forenses, educacionales, fue muy diverso, así que también le doy esa opción. Eso en primer instante. Respecto a la actividad en sí, para mí lo importante es que hagan la entrevista, puedan hacer una pauta de entrevista que tenga preguntas o temas de... Bueno, primero que tenga temas de la entrevista, que esté organizado por los elementos que aparecen en la rúbrica de evaluación. Ahí está descrito, creo que son 4 o 5 cosas que les puse. Por ejemplo, que detallen el contexto de trabajo, que vean algunos elementos de los riesgos psicosociales, pero la idea es que ustedes creen la pauta de entrevista y ustedes creen en las preguntas, ¿ya? Sobre la base de esos temas. O sea, yo les ayudo con algunos temas que deben ir a la entrevista porque van a ser evaluados, pero ustedes creen las preguntas. Ustedes tienen que ingeniarse qué tienen que preguntar, cuándo, en qué momento. Por eso les compartí también el guión, porque ustedes pueden decir, en este primer minuto de nuestra planificación de entrevista queremos preguntar esto. Después, en el minuto 10, queremos preguntar esta otra cosa. ¿Para qué? Para que también vayan manejando los tiempos de la entrevista y puedan organizarse mejor. Ahora, la edición del video pueden contar en algo tan sencillo como ustedes pueden decir, bueno, en esta primera fase voy a editar la entrevista y le voy a agregar, no sé, un título a esta primera sección. Esta primera sección se va a tratar sobre la organización del contexto de trabajo. Vale, mi edición va a estar orientada a poner un título a esa primera parte. Luego, cuando aparezca la otra cuestión que tiene que ver con los riesgos en el trabajo, voy a poner un título que se llame riesgo en el trabajo. Luego, cuando analicemos la evidencia del sufrimiento, vamos a poner la cuestión de el título de la evidencia del sufrimiento. ¿Me entienden lo que les digo? Eso se edita también. No es que tengan que cortar la entrevista toda y resumir. No, no. Si ustedes se dan cuenta, la entrevista que yo les subí como prueba, precisamente mi decisión fue esa, poner unos títulos y sería para ayudarle a ustedes a saber en qué momento conversamos tal cosa y en qué momento conversamos otra. ¿Ya? Y para mí eso sería una ayuda porque también yo sabría en qué momento está abordando una cosa y qué otra, y así puedo evaluar bien el trabajo que ustedes hacen. ¿Me entendieron ahora? Y por Sí, eso el guión que les compartí es así, como una ayuda para que ustedes puedan decir, bueno, en la entrevista queremos que primero vaya esto, 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 y en qué minuto más o menos queremos que eso vaya, cuánto tiempo quiero destinarle a cada tema, para que no les pase que muchas veces los estudiantes, y a mí también me pasa que de repente estamos en entrevista y nos volamos en una pregunta y dejamos 20 sin respuesta, sin preguntar. Entonces, por eso les compartí el guión, para que ustedes se ordenen, ¿ya? Obviamente ese guión yo se lo compartí porque también hice un curso, entonces obviamente hay cuestiones que están mal escritas y que no rependen, pero se los compartí como para ver si ustedes lo ocupan más que nada el formato, ¿ya? No se pierdan tanto en cuestiones como pequeñas, sino que utilícenlo en su potencial, que es el orden y la distribución. También quieren van a ser responsables, porque yo quiero que todos participen y todas participen en la entrevista, es decir, si ustedes se separan por temas, porque son 6 personas por grupo más o menos, cada una tenga responsabilidad en la entrevista, o sea, en un momento una persona pregunta, otra persona dirige la retroalimentación, ¿me entienden? Y cuando uno tiene un guión sabe en qué momento entra uno, qué momento entra otra, qué momento se hace la retroalimentación, en quién tiene que hacer el agradecimiento. Ya. Eso respecto a la actividad en sí mismo, de la entrevista. ¿Ok? Lo pueden grabar por Zoom, por Net, por Jitsi, en alguna aplicación que grabe, ¿ya? Y me la tienen que mandar a mí, eso, ¿ya? Y nada más, para cuidar la confidencialidad igual de la persona que entrevistar. ¿Sí? ¿Claro con eso?
Y profe, otra duda, este como análisis, o no me acuerdo cómo se llama, que es como el texto que va Sí, en conjunto a la síntesis, entrevista, sí. ¿puede ser como una especie de resumen que vayamos como analizando? ¿Estaría bien hacerlo así? Ya, escúchenme sobre eso. Miren, precisamente para ayudarles a ustedes a no hacer un informe, porque yo sé que hacer un informe es una lata y no sé si, o sea, tiene sus ventajas y desventajas un informe. Por un lado, los informes cuando se hacen en grupo sé que se hacen como muchas veces cortar-pegar. Entonces, tú haces esta parte y bueno, no sé si es como mucho la idea que hubo. Por eso les propongo que hagan dos cosas. Por un lado, un documento que hable de la síntesis y la interpretación que ustedes hacen respecto al material que ustedes obtuvieron tras hacer la entrevista. Eso ese puede ser un pequeño apunte con algunas cuestiones que a ustedes le llamaron la atención. Por ejemplo, el primer tema de conversación, la entrevistada se revisó constantemente esta cuestión. Bueno, respecto a lo que hemos visto en el taller, en nuestro grupo consideramos que eso tiene que ver con tal cosa, nos gustaría profundizar en esta cuestión, ¿vale? Por eso se dice que síntesis e interpretación, ¿ya? Es donde ustedes se juegan el análisis de lo que ustedes hicieron en la entrevista como grupos y lo ponen ahí y lo reportan, ¿ya? Por eso no quiero que sea tanto un informe, porque sé que los informes son muy cortar-pegar y que tú haces la introducción, tú haces la fundamentación y yo hago la interpretación y listo. No. Quiero que después de la entrevista, que tengan ustedes, ojalá ocupen un tiempo, ¿vale? Un tiempo de análisis de la entrevista. Quiero que vean más o menos en qué tema se centró la investigadora, perdón, la persona entrevistada, y luego de eso ustedes puedan decir, bueno, respecto a esto, la entrevista dio cuenta de esto, la primera parte, una pequeña síntesis, una pequeña contextualización de la entrevista, y la segunda parte haga la interpretación de los temas que surjan. Por ejemplo, si el primer tema es organización del trabajo, bueno, respecto a la organización del trabajo, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que tal cosa, y eso fundamentado. No más que eso, o sea, su síntesis e interpretación no deberían ser más de 4 o 5 páginas. ¿Me entienden lo que les digo? Como, como tema, porque yo voy a tener la entrevista, yo la voy a ver la entrevista, ¿me entienden? Y en función de su síntesis e interpretación voy a decir, ah, bueno, los chicos acá vieron más o menos algo parecido a mí, o, están relevando un tema que es importante, mira cómo lo hicieron. Vale. La segunda parte, entonces, ese trabajo consiste en la exposición de ustedes, pero no una exposición tampoco típica, ¿cómo se llama? Típicas diapos, que está bien que lo hagan, pero también pueden ser otros recursos, como les puse a una compañera en su correo, pueden ser recursos de video, pueden hacer un video, pueden hacer una infografía, pueden hacer un mapa mental bien explicado, pueden hacer ocupar este lino, que son POSIT, pueden usar un Jamboard, pueden usar lo que quieran, ¿me entienden? La idea es que ustedes puedan presentar a sus compañeros y a mí el trabajo y el análisis y síntesis que hicieron y que sea igual, amigable, digamos, para que se entienda un poco lo que hicieron. ¿Ya? Entonces eso es. Y obviamente en la síntesis e interpretación, obviamente, ¿qué es lo que yo evalúo? Evalúo principalmente la entrevista, si se dan cuenta. Eso es lo que en sí mismo lleva nota. O creo que, o no sé si le puse nota o porcentaje al informe de síntesis. Pero principalmente mi atención va a estar centrada en la entrevista que ustedes hacen. Cómo preguntan, qué conversan, qué feedback le dan a la persona. Y luego la síntesis de interpretación va a tener un peso, pero para ayudarme a mí a entender lo que quieren decir o lo que quieren evaluar respecto a lo que hicieron. ¿Ya? Pero no tiene tanto peso. Y la exposición tampoco en el sentido de la nota, ¿me entienden? Si les preocupa como la nota, no tienen tanto peso. Va a tener más peso en la entrevista que hagan, ¿vale? Porque es como lo más fructífero para ustedes. Y obviamente también la síntesis e interpretación es relevante, pero relevante por cuanto me ayuda a mí a ir entendiendo su reflexión como grupo, su análisis. Es como que en ese sentido enriquece. Y la exposición enriquece al grupo, ¿ya? Entonces, pedagógicamente creo yo que es más relevante que lo vea en su desempeño de entrevista porque ustedes tienen que empoderarse del conocimiento y tratar con una persona desconocida.
es difícil hacer igual. Encuentro que es más difícil que hacer una síntesis de interpretación. ¿Me entiendes? Si no le hubiese dado a hacer un análisis de una entrevista ya prehecha y ahí le hubiese dado más importancia a la síntesis o al informe aburrido. Pero no, en este caso quiero que ustedes aparenten conocimiento sobre el tema que están preguntando, que den un feedback, que escuchen, que intervengan en la entrevista y que pongan atención a lo que le está diciendo a la persona sobre cuestiones que están relacionadas con los riesgos del trabajo y su sufrimiento, que es uno de los temas que creo que es que no es necesariamente un video. A ver, yo le estoy dando ejemplos porque quiero que a ustedes se le ocurran cosas. Un video a mí se me ocurre, es como decir, a ver, ¿cómo hago una presentación distinta? Ah, voy a hacer un video, no sé, ¿me entienden? ¿Y qué es lo que quiero presentarle a mis compañeros y compañeras? No es necesariamente un video, puede ser una diapo, si no hay problema que hagan diapo, pero también pueden ser otras cosas, pueden ser infografías, pueden ser... Igual le mandamos la entrevista. Ah, la pauta, sí, tienes que mandármela para que yo le haga un feedback y le diga, sí, chiquillos, chiquillas, están más o menos bien ahí, denle nomás. Tienen mi venia para que entrevisten. Sí, mándamela antes de que haga la entrevista, unos días antes, para que le dé mi feedback, ¿ya? Así que no sé si entendieron, o están más confundidos y confundidos todavía. A lo mejor lo que me pasa a veces con muchos estudiantes, como yo trato de hacer como otras cosas distintas, siempre como que tienen la presunción de que le estoy pidiendo hacer un informe y que tiene que tener ciertas cosas, y entonces como no está tan explícito eso, como que hay una sensación de, ¿cómo se llama?, de nerviosismo, que es legítimo, pero yo también le estoy comentando que no estoy pidiéndole eso, ¿ya? A lo que les voy le estoy pidiendo otra cosa, le estoy pidiendo, hagan una entrevista, demuestren su conocimiento, hagan preguntas buenas, faciliten la conversación de la persona. Luego de eso, júntense en grupo, analicen lo que hicieron, hagan una síntesis de lo que hicieron, ¿vale? Pongan en contexto un poco la entrevista y ayúdenme con una interpretación que ustedes hagan como grupo en un documento, que puede ser un documento en Word, ¿no es cierto? Y me lo hacen llegar para poder entender el trabajo que ustedes hicieron de entrevistar e interpretar. Eso es lo que quiero. Y luego de eso, hagan la tercera parte, que es la exposición a sus compañeros y compañeras, que tenga que ser con el medio que ustedes quieran. Puede ser diapos, videos, pueden ser afiches, infografías, cómics, lo que quieran. La grabación de la entrevista, sí, pues la necesito, me la tienen que mandar a mi correo, como les dije. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a mirar y voy a evaluar también con la pauta de evaluación de la rúbrica. Entonces, relacionado con eso, el próximo tema de conversación de la clase no va a ser psicopatología del trabajo. Es que es el fuerte del trabajo. Sí, la entrevista es el núcleo del trabajo. Porque como les digo, si no fuera el núcleo, no lo hubiese hecho hacer una entrevista, lo hubiese hecho hacer un análisis de una entrevista o de una película. Pero no, quiero que tengan la experiencia de entrevistar a otro y hablen sobre los riesgos que ellos observan en su trabajo y su sufrimiento. Eso va a ser enriquecedor para ustedes. Por eso quiero que lo hagan, porque van a darse cuenta de cosas más concretas de lo que yo le he conversado en el taller. Entonces, eso es un aprendizaje que no se obtiene porque tú viste una entrevista. Tienes que vivirlo, creo. Cantar el sufrimiento, no, enriquecer en el sentido comprensivo. O sea, no enriquecer porque duele o es algo doloroso, pero en el sentido de internalizar un poco los conocimientos. Cantar el sufrimiento, enriquecer. Bueno, pero los psicólogos y psicólogas escuchan sufrimiento, algo de voz hay ahí en escuchar historias trágicas también. Así que no se me hagan ahí. Esa es la dualidad, ¿no? Hay un goce también asociado a escuchar el lamento humano. Bueno, ¿tienen otras dudas o todavía están muy confundidas con el tema? Porque si eso se traduce en que yo les tenga que mandar un detalle de qué es lo que tienen que poner en ese, no lo voy a hacer, porque quiero que lo hagan y utilicen ¿cómo se llama? Sus habilidades de grupo para poder hacer una síntesis de interpretación.
¿Me entienden? No les voy a decir, pongan esto, pongan esto, pongan esto, que eso pasa en un informe, ¿no? Pero no les pido un informe, les estoy pidiendo una síntesis de interpretación. ¿Me entienden? Ah, variables demográficas, sí. Eso no lo he hablado tanto, pero las variables demográficas ocupacionales tienen que ver con aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, detallar elementos de edad, sexo, ¿vale? Estado civil. Ocupacionales tienen que ver con todo lo que hemos visto ya, qué sé yo, años en la profesión, egreso, especializaciones, mm, jornada de trabajo, ¿vale? Eso. Pensé que a lo mejor lo manejaban por investigación previa, pero no, como no se lo he comentado, son solo eso, como que los detalles porque nos permite conocer el contexto de trabajo y también a la persona, pues, para que yo sepa, lleva tantos años, bueno, género obviamente, si es que graban con la cámara encendida voy a saber, si no graban con la cámara encendida, porque la persona puede decir que no la graban con la cámara encendida de ella, voy a tener que saberlo por usted y si le cambian el nombre, ¿me entienden? Entonces, son cositas igual importantes como para que tengan nociones y también ustedes, pues, ¿ya? Entonces, esas son variables sociodemográficas, dónde viven, ¿no es cierto? Dónde trabaja. Si quieren ahí les puedo mandar un poquito más, le puedo subir un documento de a qué lugar en variables sociodemográficas ocupacionales. Ya, en eso sí les puedo subir algo porque para que lo tengan más claro. Pero no es más que eso. Pero en la pauta de qué es lo que tienen que poner en la síntesis, no, porque confío que lo van a hacer bien, con su habilidad y van a resolverlo bien. Porque solo eso, es síntesis e interpretación, no es más que eso. No le estoy pidiendo otra cosa. ¿Ya? Así que espero haberle clarificado, no se abrumen. Es como, tampoco les puedo decir no se abrumen, porque es como muy de esto del meme de, oh por Dios, ¿por qué no lo pensé antes? Pero a lo que voy espero que estén un poco más tranquilos y tranquilas después de la clarificación que les estoy dando. ¿Ya? También sepan mis intereses. No asuman, no presuman que estoy pidiéndole otra cosa. Estoy pidiéndole eso, ¿ya? No le estoy pidiendo otra cosa. No lo estoy engañando ni le estoy haciendo jugar una pasada, sino que quiero eso, ¿ya? Solo eso. Y me gustaría que también el trabajo de exposición lo hicieran como ustedes gusten, ¿vale? Con el material que ustedes gusten. Ahí ocupen sus atributos mentales y creativos para hacerlo. ¿Ya? ¿Cuánto debe durar aprox? Creo que no se los puse, pero no deberían ser más de 1 hora y media, porque ya después las personas se agotan. 1 hora, 1 hora y media está bien. Para que puedan participar todo ahí, todo. ¿Ya? Y la próxima clase, como les digo, el tema va a ser otro. Creo que va a ser el psicodinámica del trabajo, algo así, con el texto sufrimiento, para que se lo puedan leer antes, porque como en la actividad tienen que hablar sobre el sufrimiento, para que vean un poco sobre eso, ¿ya? Por lo menos tengan algunas nociones. Por eso lo voy a cambiar de tema, voy a invertir. Entonces la clase que venía, la que viene después de la que viene el otro viernes, va a venir el viernes, que es, creo, psicodinámica del trabajo, algo así, el sufrimiento. Y la psicopatología, ahí les voy a hacer una propuesta porque, claro, también para que lo vayan pensando, pero también les voy a dar una inscripción. Quiero que esa clase que se va a correr, ustedes como grupo investiguen sobre la psicopatología y hagan la exposición también como ustedes gusten. Y eso que sea evaluado. ¿Les parece? Y cambiemos la nota del dispositivo. ¿Están de acuerdo, no? Con eso. Oye, sé que estamos extendiendo, pero estamos hablando cosas también de evaluación, así que... ¿están de acuerdo? Con que cambiemos la evaluación del dispositivo porque ustedes pongan mejor de psicopatología, porque igual es más divertido que investiguen, que pongan a sus compañeros y compañeras, que yo les dé la lata tanto así como bueno, y que también vean y también puede ser un cambio en la evaluación. ¿Qué les parece? Así yo trabajo estos días en la organización de la actividad y se la subo también como qué es lo que tienen que hacer
Estaban comentando por el chat. A ver. Sí, profe, aunque igual es que podríamos discutirlo ahora porque son 18 personas. O sea, ¿cuántos son en el taller? Son como 30, ¿no? No. Sí, como 30, pero bueno, si ustedes encuentran que es necesario discutirlo por el WhatsApp del curso, no sé si tienen WhatsApp, parece que sí, pregunten y digan que yo estoy proponiéndole que cambiemos la evaluación del dispositivo, porque como voy a correr, a ver, déjenme ver un poquito el calendario. Disculpen que le estoy haciendo utilizar su tiempo en estas cosas, pero si lo hacía durante la clase íbamos a perder clase. Entonces, denme un ratito. Bueno, la próxima clase entonces, que dice exposición, resultado, informe, entrevista, no sería la exposición de resultado de entrevista, sino que sería, no sería psicopatología en el trabajo, sino que sería la psicodinámica en el trabajo para hablar del tema del sufrimiento. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, léanse ese texto que está supuestamente para el 11 de junio. ¿Ya? Esa clase se corre para el 14. El 21 de mayo es feriado, ¿no es cierto? No hay clases. Y el 28 de mayo tendrían que ustedes hacer la exposición de la psicopatología del trabajo. ¿Qué les parece? Igual es harto tiempo para que investiguen, trabajen. Yo sé que la entrevista igual es tiempo, pero una cosa es una entrevista y otra cosa es hacer una revisión de un tema de trabajo y exposición. ¿Qué les parece? Creo que la entrevista, no, pues, se los puse en la matriz, creo que el 20 se entrega. O sea, se entrega el video y el documento de análisis e interpretación, el 20. Y o yo le puse otra fecha, o el 28 se expone, a ver, déjenme. El 28 creo que se expone. A ver, déjenme ver. El 28 creo que se expone. Sí, el 28 se expone. Ah, y ahí estaría. Y la clase que era de psicodinámica del trabajo, el 11 de junio, se tendría que hacer la exposición de psicopatología del trabajo. Ahí sí. Ahí ya no me ¿Profe? confundí. Dígame. Sería mucho pedirle que quizá mande esto por escrito. Es que estoy tratando de acordarme de todas las fechas, pero ya me enredé, ya no sé. Sí, no, sí están, mira, en el calendario están las fechas que están en el aula. Lo que estoy haciendo es cambiar unas clases y ver cuándo podría ser la evaluación de la exposición de riesgo de psicopatología del trabajo. Y por lo que estoy viendo, si cambio la psicodinámica del trabajo, que debería ser la clase el 11 de junio, y la muevo para la otra semana, esa semana me va a quedar vacía, entonces el 11 de junio podría ser la exposición del trabajo sobre psicopatología del trabajo. ¿Qué les parece? O sea, tenía más tiempo todavía. Sí, profe, pero igual yo opino que deberíamos ponerlo en WhatsApp porque igual hay hartos que se han ido, pero yo creo que le podríamos dar una respuesta rápido. Sí, por eso le digo, convérsenlo mejor, ya, convérselo por WhatsApp y así me responden ustedes luego y yo también así me voy planificando para, bueno, compartirles lo que va a ser evaluado y todo. Y si están de acuerdo con cambiar la evaluación del dispositivo por una exposición o trabajo relacionado con una psicopatología del trabajo que yo les voy a dar, por ejemplo, no sé, por los notes, los clásicos, qué sé yo, suicida del trabajo, qué sé yo, no sé, por el estrés, ¿vale? Depresión, cosas así, ¿ya? Bueno, le agradezco que se hayan quedado un reto más para hablar de estas cosas, pero era necesario igual para que estemos, voy a detener la grabación.